La semana pasada, en nuestra serie consecutiva de sermones en el libro de Daniel, comenzamos a estudiar el capítulo 9, donde encontramos básicamente dos cosas. Una oración que Daniel eleva a Dios, en la que pide por la restauración de su pueblo, en los versículos 1 al 19, y la respuesta de Dios a la oración de Daniel en los versículos 20 al 27. Por amor a aquellos que nos visitan por primera vez, permítanme ubicar esta oración en su contexto histórico. En el año 605 a.C., Israel fue sitiado por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y muchos judíos fueron llevados en cautiverio. En ese grupo se encontraban 4 jóvenes adolescentes llamados Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos jóvenes fueron seleccionados y reclutados para participar en un intenso programa de entrenamiento con el propósito de que sirvieran en la corte real. Todos ellos alcanzaron posiciones de preeminencia durante estos años de exilio, sobre todo el profeta Daniel, que sirvió como hombre de estado bajo el reinado de Nabucodonosor y Belsasar, reyes de Babilonia, y durante el reinado de Darío y de Ciro del imperio medo-persa. Esta oración, que aparece reseñada aquí en el capítulo 9, ocurre, dicen los versículos 1 y 2, en el año primero de Darío, es decir, en el año 538 antes de Cristo. Han pasado cerca de 70 años desde que Daniel fue llevado al exilio, siendo apenas un adolescente de unos 15 años de edad. Pero como vimos en el sermón anterior, todos esos años de cautiverio, los altos puestos que alcanzó, la mundanalidad y el paganismo con que tuvo que codearse por tanto tiempo, no afectaron la fidelidad de Daniel ni su celo por la gloria de Dios. Y eso es precisamente lo que descubrimos en el capítulo 9, en esta oración. Daniel anhelaba la plena restauración de la adoración establecida por Dios, y ese anhelo lo impulsaba a orar. Y como respuesta a su oración, Dios revela a este hombre una de las predicciones más asombrosas del Antiguo Testamento, la famosa profecía de las 70 semanas que encontramos en los versículos 24 al 27 de este capítulo. Como decíamos también en el sermón anterior, esta profecía ha recibido mucha atención de los estudiosos de las Escrituras, y no sin razón. La profecía de las 70 semanas, aparte de su complejidad y dificultad exegética, contiene una predicción sorprendente en cuanto a la vida y obra del Mesías y el futuro del pueblo de Israel. Pero, mis queridos hermanos, debemos tener cuidado que no demos tanta importancia a la profecía contenida en este capítulo, que restemos importancia a la oración que sirve de marco a la revelación de esta profecía. Se puede ser un buen creyente sin tener una plena comprensión del significado de todos los detalles envueltos en la profecía de las 70 semanas. Pero no se puede ser un buen creyente con una vida pobre de oración. No se puede. Y yo no digo esto para restar ni un ápice de la importancia de esta profecía, sino para resaltar en su justa medida la importancia de esta oración. La oración de Daniel en el capítulo 9 es un ejemplo al que todo creyente debe mirar una y otra vez para el enriquecimiento de su propia vida de oración. Mi hermano amado, si tú quieres saber lo que significa orar a Dios con fervor y devoción, observa a Daniel orando y tómalo como un modelo a imitar. Tu comunión con Dios en oración se incrementará si tú sigues ese ejemplo. La semana pasada comenzamos a considerar en los versículos 1 al 3 las circunstancias de esta oración. La semana pasada yo tenía la intención de cubrir los 3 versículos, pero solamente cubrimos el primer punto del sermón, los versículos 1 y el principio del 2, el tiempo
en que Daniel elevó esta oración. Mi propósito en esta mañana era concluir los versículos 2 y 3, pero una vez más nos quedaremos solamente en el versículo 2. La vez anterior vimos el tiempo en que Daniel elevó a Dios esta oración. Versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado. Este fue el tiempo en que Daniel profirió esta oración. Como vimos la vez pasada, Daniel tenía en ese entonces unos 80 años de edad y se encontraba en uno de los períodos más intensos y ocupados de toda su vida. Pero aún así tenía tiempo para apartarse 3 veces al día, según el capítulo 6, versículo 10, que es paralelo en tiempo a este capítulo, para buscar el rostro de Dios en oración. Y no es que Daniel oraba únicamente 3 veces al día. Eso es sin contar todas las veces que él se acercaba a Dios extemporáneamente, es decir, fuera de ese tiempo que él había establecido y apartado en su agenda. Daniel no tomaba sus múltiples ocupaciones como una excusa para dejar de orar. Más aún, precisamente por ser un hombre tan ocupado y con tantas responsabilidades, él sabía que no podía darse el lujo de apartarse por mucho tiempo del trono de la gracia. Si tenemos una vida pobre de oración, no es por culpa de nuestro horario, es por falta de convicción y disciplina. Mi hermano, recuerda que el tiempo para orar no se encuentra, se fabrica. Hay que planificarlo de antemano y luego manejar la agenda del día a la luz de ese compromiso que hemos hecho con Dios. De lo contrario, es posible que tengamos muy buenos deseos, pero no lograremos mucho a pesar de nuestros deseos. Dice en Proverbios capítulo 13, versículo 4, que el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El perezoso no ha perdido la capacidad de desear una mejor condición, pero no puede llegar a la meta porque carece de diligencia, de disciplina, de determinación. Hemos visto entonces el tiempo en que Daniel oró. Pero el texto también nos revela, en cuanto a las circunstancias de esta oración, el contexto en el cual Daniel fue impulsado a derramar su alma delante de Dios en oración. En otras palabras, la ocasión de la oración. Versículo 2. En el año primero de su reinado, de Darío, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Cuál fue la ocasión de esta oración? Daniel estaba leyendo y estudiando las Escrituras, y de manera particular el libro de Jeremías, cuando dispuso su corazón a orar a Dios por el retorno de Israel a su tierra y la restauración del santuario. Jeremías, el profeta, ministró en Israel unos años antes del cautiverio babilónico. Por mucho tiempo estuvo advirtiendo al pueblo que serían castigados por su pecado y que Dios usaría a Babilonia como la vara de su castigo. Una de estas profecías es la que encontramos en el capítulo 25 del libro de Jeremías, que es el pasaje que Daniel seguramente estaba estudiando cuando fue movido a orar. Jeremías capítulo 25. Y qué privilegio, hermanos, que nosotros podemos unirnos en la historia con el pueblo de Dios y leer esta mañana el mismo pasaje que Daniel leyó hace cientos de años atrás. Daniel capítulo 25, versículos 8 al 13. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras,
he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Hay tres predicciones importantes aquí. Recuerden que Jeremías vive unos años antes que Daniel. Todavía las cosas que Daniel narra en su libro no han ocurrido. Y hay tres predicciones aquí. En primer lugar, Jeremías anuncia al pueblo de Israel que serían destruidos por los babilonios al mando de Nabucodonosor. Profecía que se cumplió en el año 605 antes de Cristo. En el versículo 9, Jeremías, o Dios a través de Jeremías, le llama a Nabucodonosor mi siervo. Y no porque en ese momento el rey de Babilonia fuese creyente, sino porque cumpliría la voluntad de Dios sin saberlo. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cómo comienza el libro de Daniel, que es el que relata el cumplimiento de esta profecía? Daniel capítulo 1, versículos 1 y 2, dice que Nabucodonosor sitia a Jerusalén y dice, y Dios entregó en su mano al pueblo de Israel. Dios lo entregó en su mano. Dios cumplió la palabra que había profetizado. Pero Jeremías profetiza también que la aflicción de Israel bajo el yugo de Babilonia duraría 70 años. Y profetiza también que el final de ese cautiverio coincidiría con la destrucción de Babilonia. Noten otra vez el versículo 11 de Jeremías 25. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Como dije hace un momento, seguramente este era el pasaje que Daniel estaba estudiando cuando fue movido a orar por el retorno de Israel a su tierra y por la restauración del santuario en el capítulo 9 de Daniel. Darío el Medo acaba de conquistar Babilonia, tal como Jeremías profetizó, y ya habían pasado unos 68 años desde que Daniel fue llevado cautivo, siendo apenas un adolescente de unos 15 años de edad. Todo parecía indicar que el cautiverio estaba llegando a su fin. La destrucción de Israel por parte de Babilonia ocurrió en varias etapas. No fue simplemente que en el año 605 vino Nabucodonosor, fueron varias incursiones, una en el 605, otra en el 586, y es probable que eso haya causado cierta confusión en la mente de Daniel en cuanto al tiempo, al momento en que esos 70 años comenzaron a correr. Pero él sabía que el cautiverio debía estar llegando a su fin, como de hecho ocurrió. El exilio concluyó alrededor del año 536 antes de Cristo, es decir, 2 años después de la oración de Daniel capítulo 9.
Esa fue la fecha cuando Ciro el persa emite un decreto permitiendo al pueblo de Israel regresar a su tierra para reconstruir el templo. Y no tenemos tiempo ahora, pero pueden buscar en segundo libro de Crónicas, capítulo 36, los versículos 22 y 23, para ver allí el cumplimiento de esta profecía, y Esdras, capítulo 1, los versículos 1 al 4. Tomen la escena, hermanos. Daniel está estudiando Jeremías. Sabe que el cautiverio durará 70 años. Él está haciendo cálculos y sabe que esos 70 años tienen que estar a punto de cumplirse. Y es en el contexto del estudio de la palabra de Dios, en el contexto del estudio de esta profecía, que Daniel es movido a orar. Y esto nos enseña, hermanos, por lo menos dos grandes lecciones en lo que respecta a la oración. Y todo el resto del tiempo que queda del sermón de esta mañana va a ser considerando estas dos lecciones. Dos grandes lecciones. En primer lugar, que las promesas de Dios deben impulsarnos a orar, no al fatalismo o la despreocupación. Daniel, estudiando Jeremías, no pensó dentro de sí, bueno, Dios ha dicho que el cautiverio durará 70 años, así que lo único que tengo que hacer es sentarme a esperar que eso ocurra. No, eso no fue lo que Daniel hizo. Descansando en lo que Dios había prometido, Daniel oró intensamente para que eso que Dios había prometido ocurriera sin ninguna dilación. De hecho, Dios también había dicho a través del profeta Jeremías que Él pondría fin al tiempo del cautiverio en el contexto de las oraciones de su pueblo. Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, versículo 10 al 12. Porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Hermanos, una vez más estamos ante el dilema de la soberanía de Dios por un lado y la responsabilidad humana por el otro. Dios es soberano y Él cumplirá lo que ha determinado hacer en su decreto eterno. Pero al mismo tiempo, Él ha determinado los medios a través de los cuales llevará a cabo su propósito. Y uno de esos medios es la oración de su pueblo. Pastor, yo no entiendo este misterio. Yo tampoco. Pero los creyentes no han sido llamados a desentrañar ese misterio, sino más bien a ser fieles en aquello que es nuestra responsabilidad. Sinclair Ferguson dice lo siguiente: los propósitos soberanos de Dios nunca son revelados en la Escritura como una excusa para nuestra indolencia personal, sino como un incentivo para la acción. El hecho de que a Jesús le hubiese sido dado toda autoridad en los cielos y en la tierra no significaba que los discípulos podían sentarse y tomarlo con calma. Por el contrario, esto los obligaba a ir por todo el mundo con el Evangelio. Dice Cristo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan y prediquen. No se preocupen que yo tengo la autoridad, siéntense a esperar que la gente se convierta. No, vayan por todo el mundo y prediquen. Del mismo modo, dice Sinclair Ferguson, Daniel vio que ya que Dios había dado esta promesa acerca de la duración de la cautividad, era su responsabilidad pedir al Señor que cumpliera su propósito. Él reconoció que Dios emplea medios para lograr sus fines. La predicación del Evangelio es el medio a través del cual la soberanía de Cristo sobre las naciones será cumplida.
la oración por la restauración de Jerusalén era el medio por el cual la palabra del Señor a través de Jeremías tendría cumplimiento. Termina la cita. Amados hermanos, es de vital importancia que aprendamos a manejar esa tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. El saber que es Dios el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, debe movernos a ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. No a sentarnos a esperar que Él haga la obra. Y un aspecto importantísimo de esa responsabilidad nuestra es la oración. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Por qué Israel fue restaurado? Porque Dios así lo había decretado y porque su pueblo oró. Las dos cosas son verdad. Porque Dios así lo había decretado y porque su pueblo oró. Uno de los pasajes más impactantes de las Escrituras en cuanto a la conexión de la actuación de Dios y las oraciones de su pueblo es Apocalipsis capítulo 8. Yo todavía recuerdo como si fuera hoy la primera vez que yo entendí ese texto. Lo recuerdo porque mi corazón se llenó de alegría, de gozo y al mismo tiempo de espanto. Apocalipsis capítulo 8. Es un lenguaje muy simbólico, pero el simbolismo de este capítulo es fácilmente comprensible. Dice en el versículo 3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ya en el capítulo 5 de Apocalipsis, en el versículo 8, este simbolismo del incienso había sido usado. Noten el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Son las oraciones de los santos. Aquí tenemos un ángel con un incensario que contiene las oraciones de los santos, y ahora le añade más incienso, más oraciones de los santos. Y noten lo que pasó, versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Qué significa eso? Apocalipsis ha venido hablando de los juicios de Dios sobre la tierra por causa de sus pecados. Lo que Juan está contemplando aquí en esta visión es que esos juicios de Dios vendrían a la tierra como una respuesta de Dios a las oraciones de su pueblo. Mis hermanos, muchas de las cosas que ocurren en el mundo son la respuesta de Dios a las oraciones de la iglesia. Sobre todo cuando la iglesia en aflicción está pidiendo y suplicando a Dios en medio del pecado y la impiedad: Señor, haz justicia. Y uno no sabe la cantidad de cosas que están ocurriendo ahora mismo, en este mismo instante, porque el pueblo de Dios está orando. Dice Matthew Henry: estas oraciones que son aceptadas en el cielo producen en respuesta grandes cambios sobre la tierra. Estos cambios, las respuestas de Dios a las oraciones de los santos. Queridos hermanos, cosas ocurren cuando los cristianos oran. Y si realmente creyéramos eso, ¿cuánto cambiaría nuestra vida de oración? ¿Cuánto cambiaría?
Hermanos, los domingos ocurren cosas aquí y en otras iglesias alrededor del mundo en respuesta a nuestras oraciones de los miércoles y a la que muchos hermanos fieles elevan a Dios cada día. Solo en el cielo nosotros sabremos, nosotros podremos conocer el fruto de nuestras oraciones, el impacto de nuestras oraciones, cuántas cosas sucedieron porque en un momento dado interpusimos nuestra oración delante del trono de la gracia. Hermanos que estaban a punto de caer y fueron preservados, inconversos que fueron convertidos, iglesias que fueron prosperadas, ministerios que fueron bendecidos por nuestras oraciones, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago capítulo 5 versículo 16. La oración eficaz del justo puede mucho. Siempre ha llamado mi atención un comentario aparentemente incidental que hace el apóstol Pablo en su carta a Filemón. Pablo se encuentra preso en Roma y desde allí le escribe una carta a un amigo suyo llamado Filemón, para reconciliarlo con alguien que le había dañado a él, llamado Onésimo, pero que luego se había convertido al Señor. El punto focal de esta carta es la reconciliación entre Filemón y Onésimo. Pero en el versículo 22, Pablo le dice, y no olviden que este hombre está preso, Pablo le dice, versículo 22, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. ¿Están orando por mí? Prepárenme entonces la habitación. Hermanos, yo me pregunto, ¿es con esta conciencia que nosotros oramos? ¿Es con esta confianza? ¿Realmente nosotros creemos que Dios nos oye cuando oramos? Queridos hermanos, la oración no es un placebo. ¿Saben lo que es un placebo? Un placebo es una medicina, una cosa inocua que no sirve para nada, que se lo dan a la gente para tranquilizarlos. Pero no hace nada. Usted se lo puede tomar o no tomar y no hace ninguna diferencia. Y hay personas que piensan que orar es importante porque eso trae una paz al alma. No, la oración no es un placebo. La oración sí hace una diferencia porque Dios escucha las oraciones de sus hijos y Dios actúa. Él ha decretado obrar en el contexto de las oraciones de su pueblo. Esa es la gran lección que nosotros vemos en Daniel 9. Jeremías profetizó que el cautiverio duraría 70 años. Vamos a orar entonces, porque Dios lo prometió. Pero hay otra lección aquí que no debemos pasar por alto. En Daniel 9 otra vez. Y es que la vida de oración se encuentra íntimamente relacionada con el estudio de las Escrituras. Nuestra vida de oración se encuentra íntimamente relacionada con el estudio de las Escrituras. Daniel estaba leyendo y estudiando la palabra de Dios cuando fue compelido a orar. De hecho, si leen esta oración con cuidado, verán que contiene varias referencias a la palabra de Dios. Versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Versículo 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Versículo 6, no hemos obedecido a la voz de tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes. Versículo 10, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Versículo 11, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz,
Y más abajo menciona la ley de Moisés en ese mismo versículo. Versículo 12, y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros. Versículo 13, conforme está escrito en la ley de Moisés. Versículo 14, por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Es obvio que la mente de Daniel estaba imbuida, sumergida en la palabra de Dios. Hay una estrecha conexión entre la oración de Daniel y su apego a la palabra de Dios. En cierto modo, la palabra de Dios era la fuente de donde emanaba esta oración, de donde fluía esta oración. Queridos hermanos, hay una relación muy estrecha entre la lectura de la Biblia y la oración. Es a través de la lectura de la Biblia que aprendemos a orar y que somos movidos a orar. Es por medio de las Escrituras que adquirimos un conocimiento creciente de la persona de Dios que es indispensable para acercarnos a Él en oración en una forma adecuada. Nadie puede orar apropiadamente si no conoce a Dios, y nadie conoce a Dios si no es a través de su palabra. Es a través de la Biblia que yo puedo ver claramente los pecados que debo confesar. Es en la Biblia donde encuentro las promesas en las que puedo descansar cuando me presento delante de Dios en oración. Muchas personas al orar descansan en promesas que Dios no ha hecho. No sé si recordarán un caso que yo les mencioné hace un tiempo atrás de una señora que se queda sin gasolina, y ella pertenecía a esos grupos, para mí, fanatizados, que entienden que uno puede demandar algo de Dios en oración y que Él tiene que responder. Y esa señora no tenía dinero, estaba en medio de la carretera, tomó un pote de agua que tenía en el carro, oró a Dios que lo convierta en gasolina y se lo echó al tanque. De más está decir que hubo que drenar el tanque. ¿Por qué no se convirtió en gasolina? Dios no ha prometido tal cosa. Y hay un montón de personas orando y pidiendo y demandando cosas al Señor que Él no ha prometido. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque hacen demasiado énfasis en la oración, hacen demasiado énfasis en el poder de Dios, pero no en el estudio serio de la palabra de Dios. Y esas dos cosas caminan de la mano. Esas dos cosas caminan juntas. Es la palabra de Dios la que nos estimula a pedir, pero al mismo tiempo nos enseña cuáles son las cosas que debemos pedir y cómo pedirlas. La palabra de Dios. La Biblia nos ayuda a poner nuestras prioridades en orden, de modo que al presentarnos delante de Dios en oración, pediremos lo que realmente debemos pedir. Santiago dice en su carta que algunos no tienen lo que quieren porque no piden, pero también nos dice que algunos piden pero piden mal. Algunos no piden y otros que piden tampoco reciben. ¿Por qué? Porque piden mal, para gastar en sus deleites, porque piden conforme a la imaginación de su corazón o al impulso de sus pasiones pecaminosas. Mi hermano querido, si quieres pedir bien, debes orar en el marco de las Escrituras. Estudia la palabra de Dios, llena tu mente de ella, permite que ella ilumine tu entendimiento y siga transformando tu forma de pensar, y entonces vas a orar como conviene. Todos nosotros tristemente llegamos al Evangelio con muchas mentiras preconcebidas en nuestras mentes, muchas mentiras, muchas tinieblas. Y como seguimos viviendo en este mundo, continuamos siendo bombardeados por conceptos equivocados, que muchas veces adquirimos incluso sin saberlo, sin darnos cuenta, a través de los diarios, a través de la televisión, a través del cine. Todas esas mentiras que atesoramos no nos permiten vivir bien ni orar bien. Debemos seguir renovando nuestro entendimiento por medio de la lectura de la palabra de Dios. Y en la medida en que esa transformación toma lugar en nosotros, la mente de Cristo nos controlará más ampliamente. Y cada vez más
nuestras oraciones se parecerán a las que Él hubiese hecho de haber estado en nuestro lugar. Cuando Daniel oró, podía pedir con confianza, porque su oración estaba en perfecta consonancia con lo que Dios había revelado en su palabra. De paso, una vez más, el ejemplo de Daniel nos amonesta. Hermanos, Daniel era un profeta que interpretaba sueños, veía visiones, recibía revelaciones directas de parte de Dios. Pero aún así, él veía la necesidad de leer y estudiar la Biblia. Un profeta, él recibía palabra de Dios directamente, y aquí lo vemos estudiando a Jeremías. ¿Qué ejemplo? Y no olviden que este fue probablemente uno de los años más intensos y ocupados de toda su vida, y que Daniel tenía para ese entonces unos 80 años de edad. Queridos hermanos, ¿qué excusa podemos poner nosotros para dejar de leer la palabra de Dios? ¿Qué excusa? Permítame leer algunos textos que resaltan la importancia de la Biblia en la vida del creyente. Y yo espero, hermanos, que en la medida en que leemos rápidamente estos versículos, el Espíritu de Dios impacte nuestras conciencias. Salmo 1. Salmo 1. Y resalto aquí que este salmo lo escribió un hombre también muy ocupado, David, rey de una de las naciones más poderosas de la tierra en aquellos días. ¿Y qué dice él? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y yo no tengo mucho tiempo para leer la palabra de Dios. En serio, mi hermano, ¿tú estás más ocupado que David, que era rey? ¿Más ocupado que Daniel? Aquí está el salmista diciendo, bienaventurado el hombre que medita en la ley de Dios día y noche. Día y noche. Salmo 119. Versículos 9 al 11, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Otra versión de las Escrituras dice, en mi corazón atesoro tu dicho. Los guardo de antemano para una necesidad futura. Mi hermano, cuando tú tienes una cuenta bancaria, tienes una cuenta de ahorro, ¿para qué es? O para que en el momento que la necesites puedas echar mano de ella. Cuando David dice aquí, en mi corazón he guardado tus dichos, en mi corazón atesoro tus dichos, ¿para qué es? ¿De qué él está hablando aquí? Él está hablando aquí de que él no simplemente leía la palabra de Dios, sino que la memorizaba. Y de manera particular, hermanos, un consejo prudente y sabio que nosotros debemos tomar es memorizar textos bíblicos que tienen que ver de manera particular con luchas que nosotros tenemos con pecados particulares. Textos que son apropiados, de manera que cuando el diablo nos ataque podamos echarle mano y defendernos de sus ataques. ¿Qué hizo Cristo cuando el diablo lo tentó? No Satanás, porque escrito está, escrito está. Yo recuerdo que en mis primeros días como creyente, uno de los primeros textos que yo me aprendí de memoria fue Santiago capítulo 1 versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y yo no sé cuántas veces yo tuve que echar mano de ese versículo una y otra vez, cada vez que el diablo me atacaba. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Ay, pastor, mire que yo tengo mala memoria. Yo tengo la plena convicción de que nosotros no tenemos mala memoria, tenemos una memoria selectiva. Una memoria selectiva, uno se acuerda de lo que le interesa. Y esto es importante. Es la palabra de Dios. Esto es importante, esto es trascendental.
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Juan capítulo 17, versículo 17, el Señor orando al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. More en abundancia. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 1 al 3, como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada. Y eso solo por citar algunos textos. Hermanos, la Biblia es importante. Si quieres permanecer fiel a Dios aún hasta la vejez, andando en sus caminos, fructificando como Daniel, créeme, mi amado hermano, no existen fórmulas mágicas, no hay atajos. Algunas personas nos dicen haber descubierto una clave secreta que abre los tesoros de la vida espiritual plena y fructífera. Cada vez que yo veo un libro que se titula El secreto de algo, que no es el secreto de la vida cristiana de Juan Carlos Rael, en buen dominicano me pongo chivo. Porque la Biblia no tiene muchos secretos, lo que tiene son muchas revelaciones, no secretos. Y no es que ahora desechen todos los libros que tengan el título secreto, pero hay un afán con el asunto de encontrar la clave. La clave. Mi hermano, no hay ningún misterio en esto. Ningún misterio. Debes alimentarte de la palabra de Dios y debes responder a ella en oración. No hay misterio. No hay misterio. Tú quieres ser tan fiel como lo fue el buen Daniel y llegar hasta los 80 años de edad. No seas superficial en tu conocimiento de la Biblia. No hay misterio. No hay misterio. Y debes suplir por medio de ella las diversas y crecientes necesidades de tu alma. Oigan lo que estoy diciendo. Suplir por medio de ella las diversas y crecientes necesidades de tu alma. Un hombre de 30 años no puede comer como un niño de 5 porque le da anemia. Para el niño de 5 está bien, pero no para el hombre de 30 años. Y así también las necesidades del alma en el creyente son crecientes. Un creyente no puede contentarse con la misma cantidad de alimento espiritual que él consumía hace 25 años atrás, 10 años atrás, 5 años atrás. Una lectura ligera y superficial de las Escrituras no puede sostener el alma de un creyente, no puede. Tarde o temprano comenzará a sufrir de anemia espiritual. Y esa debilidad se hará patente en las diversas áreas de la vida de ese cristiano. No se puede ser mediocre aquí. No tengo el tiempo ahora, hermanos, pero lean Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 6. Y ustedes verán allí el énfasis. Escudriña la Biblia como si estuviera buscando un tesoro. Un tesoro. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tanta importancia le estás dando al estudio de la palabra de Dios? ¿Has apartado en tu agenda un tiempo diario y específico para leer, estudiar y memorizar la palabra de Dios? Recuerda que ese tiempo no se encuentra, se fabrica. Se planifica de antemano. Se pone en agenda. ¿Estás procurando adquirir, conforme a tus habilidades, las herramientas que necesitas para un estudio bíblico más profundo? El pastor Lester Flaquer nos retó este miércoles pasado en el culto de oración a considerar el dinero que hemos invertido en este mismo año que está a punto de concluir en el renglón diversión. Todo lo que tú has invertido, busca tu chequera o tus vouchers de tarjeta de crédito, lo que tú has invertido este año en el renglón diversión y lo que has invertido en libros que te ayuden a alcanzar un mejor entendimiento de la palabra de Dios para un mejor desempeño de tu vida cristiana. Y yo te ruego, mi hermano, que no dejes pasar por alto este reto sin pensar. ¿Cuántas horas de este año fueron dedicadas a la lectura de la Biblia y de buenos libros cristianos
¿Cuántas fueron dedicadas a la televisión, a los vídeos? Que por cierto no se dice videos, se dice vídeos. La televisión, los vídeos, el cine, el internet. ¿Cuántas horas? Y Dios sabe que no es mi deseo en esta mañana frustrar a nadie. No, tal vez todos nos sentiremos culpables en este asunto. Todos, en grado menor o mayor. Hermano, yo traigo esta nota, la misma que trajo el pastor Lester el miércoles pasado, para que corrijamos lo deficiente con la ayuda de Dios. Para que tomemos la determinación de que este próximo año será distinto al anterior. Para que hagamos la planificación del lugar. Yo no tengo tiempo. Mi hermano, de verdad, tú no tienes tiempo. Piénsalo bien, delante del Señor. Tú no tienes tiempo. ¿Saben que la Biblia es como un mar? Yo recuerdo que alguien me decía eso recientemente, o hace unos meses atrás. La Biblia es como un océano. Cuando uno es incrédulo, es como si uno viera ese océano por arriba. Uno solamente ve esa masa de agua y uno la ve como algo sorprendente. Ahora, ¿saben lo que es sorprendente? Ponerse una careta de buceo y meterse allá adentro. Y cuando por primera vez uno coge una careta de buceo y un snorkel y se mete allá abajo y uno dice, oye, pero yo pensaba que el mar era sorprendente, pero ahora es que yo me doy cuenta que esto es maravilloso. Pero pasa el tiempo y ya tú te cansas de bucear con snorkel y con escafandra, y ahora te pones un tanque y te vas a meter todavía más profundo, y mientras más profundo llegues, más extraordinaria te parecerá la palabra de Dios. ¿Saben por qué hay muchos creyentes o profesantes de creyentes a quienes la Biblia le aburre? Porque siempre ven la misma playa, nunca se ponen la careta. Y pasan los años. Al principio, cuando un niño va a la playa, la playa. Pero llega un momento ya que después de haber ido a la playa un montón de veces, y si usted lee la Biblia todos los días, va a decir, ay, la playa otra vez. Ya yo he leído ese texto 5000 veces desde que me convertí. Ponte el tanque de buceo y llega a lo más profundo que tú puedas. Y tú vas a ver si la palabra de Dios te entusiasma o no. Hermanos, esto es glorioso. Es la palabra de Dios. Es la mente de Dios. La pregunta es, ¿cuánto tiempo nosotros estamos dedicando en nuestra agenda a bucear en este océano infinito de la mente de Dios? ¿Cuánto tiempo? Pero ahora permítanme, para terminar, cerrar el círculo. Hemos dicho, viendo el ejemplo de Daniel, que la palabra de Dios es una ayuda indispensable para nuestra vida de oración. Pero debemos decir también que la oración es indispensable para una lectura provechosa de la palabra de Dios. La Biblia me lleva a orar. La oración es indispensable para entender la Biblia. Veamos rápidamente algunos textos en el Salmo 119, versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Versículo 26, te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos. Versículo 33, enséñame, oh Jehová. Versículo 34, dame entendimiento. Versículo 35, guíame por la senda de tus mandamientos. Mi hermano, debemos acercarnos a las Escrituras pidiendo al Señor que nos dé entendimiento, no solamente para comprender lo que leemos, sino también un corazón humilde y dispuesto para obedecer lo que estamos entendiendo. Ya entendí, ahora Señor, ayúdame a obedecer lo que entendí. Hermanos, yo sé, estoy plenamente consciente que lo que hemos estudiado hoy es el ABC de la vida cristiana.
El ABC. No nos estamos sumergiendo en las aguas profundas de las profecías bíblicas o de cualquier otro tema complicado de la teología sistemática. Quizás algunos están locos porque lleguemos a las 70 semanas. Y entonces ahora es que yo voy más lento que nunca. Mi hermano, a medida que pasan los años, involucrado en mi lucha con mi propio corazón, y yo siempre he dicho, y no tengo problemas en reconocerlo, que la oveja de esta iglesia que más trabajo me da pastorear es mi corazón. Es mi corazón, la que más lucha me da. En los años, luchando con mi propio corazón, y por el oficio que el Señor en su misericordia me ha dado, envuelto en el pastoreo de las almas de los otros, me doy cuenta más claramente que es aquí precisamente donde los cristianos perdemos el foco muchas veces en el ABC. En el ABC. Mi hermano, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu lectura de la Biblia? Tu estudio personal de la palabra de Dios. La razón por la que los pastores incluimos esta clase que se está impartiendo actualmente en la escuela dominical por el pastor Eduardo Saladín, cómo estudiar la Biblia por sí mismo, o la clase que está dando el hermano Arturo Pérez sobre síntesis del Nuevo Testamento. Hermanos, la razón por la que los pastores hemos incluido estas clases es porque estamos persuadidos de la necesidad vital que tiene todo cristiano de aprender a estudiar la Biblia por sí solo. Esto es vital. Mi amado hermano, si el Señor te ha reprendido hoy en estas cosas, dale gracias por ello. Yo repito que no ha sido mi intención frustrar a nadie aquí. No, mi hermano, te sientes convicto de pecado. Señor, gracias porque todavía mi corazón no se ha endurecido y yo sigo siendo sensible a la predicación de la palabra de Dios. Qué bueno, Señor. Ahora, tú sabes que yo no tengo disciplina. Tú sabes que 1000 veces he hecho planes que no cumplo. Yo te necesito. Yo necesito de tu gracia. Yo tengo que depender de ti porque en mis propias fuerzas yo no puedo correr. No puedo, Señor. Reconozco mi debilidad. Yo no puedo. Yo soy un saco de debilidades. Ayúdame, Señor, ayúdame tú. Yo no puedo. Ahora, mi hermano, lo que sí te digo es una cosa. Es imposible perseverar en la carrera de la fe sin la lectura de la Biblia y la oración. El ABC es imposible. Es imposible permanecer hasta el fin siendo un hombre fiel, un adulto fiel, un anciano fiel como Daniel, sin la palabra de Dios y la oración. Muchas veces he dicho esto y lo repito de nuevo. Yo tengo 43 años de edad. La edad promedio de un hombre son 80 años. Me aterra pensar que todavía me quedan 37 años por delante, de 365 días cada uno, en los cuales yo puedo hacer mucho bien y puedo hacer mucho mal. Me aterra pensar que yo pueda venir a hacer escarnio para el nombre de Jesucristo. Hermanos, la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos seguir corriendo la carrera semana tras semana, mes tras mes, año tras año, hasta llegar a ser un hombre anciano y fiel? ¿Cómo? No hay clave, no hay atajo, la palabra de Dios y la oración. La palabra de Dios y la oración. Y en cuanto a ti, mi amigo, que estás en medio nuestro hoy, esa palabra que sostiene la vida del creyente es la misma palabra que le da vida al pecador. La Biblia dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esa fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No tomes esta palabra como cosa vana, mi amigo, no la escuches con ligereza, porque solo ella puede guiarte con seguridad a la salvación que es en Cristo. Ella te mostrará tu condición delante de Dios. Ella te mostrará tu necesidad, pero al mismo tiempo, y gloria a Dios, por eso te mostrará el remedio. ¿Y cuál es el remedio? Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios que se hizo hombre para morir en una cruz por pecadores.
Por medio de Él obtenemos el perdón de nuestros pecados, somos adoptados en la familia de la fe para tener a Dios por Padre. Cuando eso ocurre, entonces y solo entonces podemos orarle a Dios como hemos visto hoy, derramar delante de Él nuestro corazón como hijos a un Padre. Y Él escucha nuestra oración y Él responde. Pero debes venir a Cristo, mi amigo, en arrepentimiento y fe, pidiéndole que tenga misericordia de ti, que perdone tus pecados. Solo así seremos reconciliados con Dios, y siendo reconciliados tendremos libre acceso al trono de la gracia.